Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Dentro de la iglesia hay un tema que considero que es muy importante tocar y es el asunto relacionado a lo que son las oraciones contrarias. Muchas veces creo que esto es algo que genera mucho temor dentro de las iglesias, dentro de la congregación. Incluso he escuchado de personas que dicen, yo estoy orando por algo, pero yo no se lo digo a nadie para que no haya de ninguna manera una oración contraria que pueda interferir o frenar por lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y considero, viendo la palabra, leyendo lo que la palabra dice acerca de la oración, de cualquier tipo de oración contraria, que es un miedo que entre los cristianos ha crecido, pero que no debería existir, o al menos no de tal magnitud o darle tal poder como nosotros mismos se lo estamos dando. Vamos a empezar leyendo en lo que dice la palabra misma en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, y dice así la palabra de Dios: esta es la confianza al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. La palabra nos dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, tú le estás pidiendo a Dios por una persona que te llamó la atención, por decirlo así. Ha empezado a surgir un sentimiento y tú le pides a Dios por eso. Le estás orando a Dios, tal vez esa persona también le está orando a Dios. La palabra aquí nos dice que Dios te va a oír esa oración siempre y cuando esté conforme a su voluntad. Vamos a suponer que estás orando por alguien y otra persona se entera que tú estás orando por esa persona, pero esa persona también está interesada. Y tú dices, no, yo no voy a comentar nada porque después va a haber una oración contraria. Después tal vez esa persona va a empezar a orar por esa persona también. Entonces ese es un temor sin fundamento que ha crecido en la congregación. ¿Por qué? Porque Dios al final va a cumplir su voluntad. Dios no es alguien al cual podamos manipular. Dios no cambia de opinión ni se deja manipular por nadie. La oración, cuando nosotros oramos, es más para nosotros acatar la voluntad de Dios o traer la realización de la voluntad de Dios en nuestras vidas, aceptar su voluntad, no nuestra propia voluntad. Así que en ese sentido de idea, si tú estás orando, en este caso el ejemplo que pusimos por una persona, y otra persona en la misma iglesia está orando por esa persona, de ninguna manera está haciendo una oración contraria. O si al final esa persona termina con las otras y no contigo, no es que sea una oración contraria. Al final la voluntad de Dios, si los dos o las personas que están orando se están acogiendo a la voluntad de Dios, al final lo que va a pasar es simplemente la voluntad de Dios. Entonces creo que el temor en este caso es como sin sentido, y más si todas las personas que están orando están conforme o cumpliendo o siguiendo lo que Dios establece a través de su palabra. Y tal vez si es una persona que está dentro de la congregación pero siente un tipo de odio hacia ti y empieza a orarle a Dios como para que Dios frustre tus planes basado en ese odio, también la palabra da respuesta acerca de esto y lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 9, donde la palabra nos dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. La ley de Dios es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En medio de esa ley también Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Así que si hay una persona dentro de la congregación que quiere o se engaña a él mismo orándole a Dios para que a ti no te vaya bien o para que tus planes se frustren, la palabra aquí te dice en Proverbios 28:9 que Dios no oye esa oración. La oración que esa persona hace es aborrecida por Dios. ¿Por qué? Porque no está siguiendo su voluntad. Esto hablando referente a las supuestas oraciones contrarias que se pueden mover dentro de la misma iglesia, dentro del pueblo de Dios, que por lo general son basadas en envidias, en celos, y sabemos que Dios no oye ese tipo de oración. Al final lo que se va a cumplir va a ser única y expresamente su voluntad en cada una de nuestras vidas. Ahora bien, también podemos hablar de las oraciones contrarias de las personas que están afuera. Ya puede ser brujería, hechicería o ese tipo de personas que se pueden levantar en contra de nosotros, en contra del propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ese tipo de cosas que esas personas hacen en el secreto, con su corazón lleno de maldad,
acudiendo a fuerza de las tinieblas también para oponerse en el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Y qué dice la palabra? Primeramente vamos a leer qué dice la palabra acerca de lo que Él quiere para ti, de lo que Dios estableció ya para tu vida. Esto está en Salmos capítulo 33, versículos 9 al 11, y dice la palabra de Dios: porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de los necios, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Dios frustra los planes de los pueblos. Podríamos decir que aquí el frustra los planes de los pueblos puede ser aquel tipo de oración, hechicería, brujería o todo lo que quiera levantar alguna persona que no está en los caminos de Dios, que quiere levantar para atacar el propósito o los planes que Dios tiene contigo. La palabra aquí nos dice que Dios cumple sus propósitos, que lo que Él dijo, que lo que ya su mente estableció, lo que Él predestinó que sucediera, es eterno, se va a cumplir. No va a haber impedimento, plan de las tinieblas que pueda frustrar o dañar los planes que Dios ha establecido. Debemos ser conscientes de eso, porque Dios habló en un principio, cuando estaba haciendo la creación, Él hablaba y todo lo que Él hablaba venía a la existencia. Si Dios ya habló algo acerca de ti, acerca de mí, si esos fueron sus planes, sus designios, eso que Él habló se va a cumplir. No va a haber nada que se pueda oponer a ello. O sí hay algo que se puede oponer a ello, pero vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. La palabra también nos dice en Isaías 54, 17: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acusa será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia de mí procede, afirma el Señor. Si tú eres una persona fiel a Dios, que está cumpliendo su palabra, tú igualmente estás orando por algo, o se levanta una persona a hacerte brujería, hechicería o cualquier tipo de cosas, y esa persona hace cualquier tipo de brujerías, por decirlo así, oraciones a las tinieblas en contra de tu vida. La palabra aquí nos dice que no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Si tú le estás siendo fiel a Dios, si no estás abriendo ningún tipo de puerta, el Señor va a protegerte a ti por encima de todo. Nada que el enemigo, que las tinieblas, que cualquier persona quiera levantar en contra del propósito que Dios quiere cumplir en tu vida va a tener efecto. Completamente nada. Cuando temes a ese tipo de oración contraria que un brujo con un hechicero puede levantar, estás invalidando, quitándole valor a lo que Dios ya dijo sobre ti, a lo que Dios ya dijo acerca de lo que tú vas a hacer en Él y de los planes que Él tiene contigo. Lo que sucede muchas veces es que nos aferramos a lo que nosotros estamos pidiendo. Tal vez se dio a conocer acerca de una oración que tú estás haciendo, pero tú estabas anhelando eso, era lo que tú querías y tú le estabas orando a Dios. Se dio eso a conocer y luego pasa algo y eso por lo que tú estabas pidiendo al final no se cumple. Entonces vienes tú y dices: no, lo que pasa es que se enteraron, hicieron oraciones contrarias y por eso no se cumplió. Pero vemos que la palabra nos dice que lo que se va a cumplir, las peticiones que le hacemos y se va a cumplir son las que son conforme a su voluntad. Lo leíamos al principio en la primera carta de Juan. Lo que son conforme a su voluntad. Solamente esas son las peticiones que Dios va a responder. Pero de ninguna manera algo que ya ha sido planeado por Dios para tu vida va a ser destruido a causa de una oración de otra persona si tú estás caminando con Dios, si tú estás siendo fiel y si estás orando conforme a su voluntad. Mira lo que dice Números 23, 23. Esto es algo muy, pero muy interesante. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Si Dios ha planeado algo para ti, si tú eres pueblo de Dios, si estás haciendo su voluntad, si Dios te dijo algo, te dio una palabra, no va a haber brujería que valga, nos lo dice aquí la palabra. No va a haber hechicería que pueda detener lo que Dios va a hacer contigo.
Nada que se quiera levantar contra ti va a prosperar si ya Dios lo dijo, si ya Dios lo estableció. Ningún plan de las tinieblas va a poder interferir. Más bien la palabra nos dice que más allá de eso, de todo lo que puedan levantar, al final todo el mundo dirá, miren lo que Dios ha hecho. Lo que sucede en nuestras vidas y lo que debemos buscar siempre es la voluntad de Dios, porque al final se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Lo que Dios dijo se cumple. Lo que Él estableció sucede y nadie o nada puede arrebatar o interferir en esos planes. Lo que sí me llama la atención y algo que sí puede interferir directamente en la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no es la oración contraria, lo encontramos en el libro también de Números, pero el versículo 14. Vemos que Dios o Moisés escoge personas para que vayan a explorar la tierra. Estas personas vienen, la mayoría, los 10 de los 12 espías estaban tristes y decían que era imposible porque en esa tierra había gigantes. Habían dos personas que pensaban diferente a estos espías, que fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron que sí, que Dios le había entregado esa tierra, que por qué se portaban así. Incluso Josué dice algo muy interesante. Si Dios ya, Él planeó entregarnos esa tierra, ¿por qué vamos a dudar? Si ya Dios estableció esto, ¿por qué vamos a tener miedo? Y es la misma palabra que quiero que te lleves en este momento. Si ya Dios estableció eso por lo cual tú estás orando, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Qué oración contraria se va a poder levantar que va a impedir que eso se cumpla? La respuesta es ninguna, porque lo que Dios establece se va a cumplir si tú estás siendo fiel a Dios y si tu oración verdaderamente está siendo direccionada por Él. Vemos en este sentido de ideas que Dios ya había dado una palabra. Le había dicho al pueblo que lo iba a meter a esa tierra prometida porque era la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa de Dios, esos eran los planes de Dios. Y lo que interfirió para que ellos no entraran a esa tierra, esta generación que no entró a esa tierra, no fue tal vez, podríamos decir, la oración contraria de todos los pueblos alrededor, porque todos esos pueblos tenían sus deidades. Que eso era obvio que al ver al pueblo de Israel, ellos clamaban a sus deidades, tal vez haciendo oración contraria. Pero vemos que nada de eso frenaba los planes de Dios. La palabra no nos dice, no, y ellos no pudieron entrar porque este pueblo estaba haciendo oración contraria. La palabra no nos dice eso. La palabra dice que al final Dios decidió castigar a esa generación y decirle que no iban a entrar a causa de la duda, a causa de la falta de fe que ellos tenían, a causa de que dijeron mejor que volvamos a Egipto. ¿Por qué? Porque no confiaban en los planes que Dios ya había dicho que iba a realizar. No confiaban en los planes que ya Dios había establecido que iban a suceder. Vemos incluso, también encontramos en el libro de Job, cómo esta persona era una persona fiel a Dios. Y vemos que Satanás no lo podía tocar. Dios mismo le dice, hey, ¿has visto a mi siervo? ¿Por qué? Porque era una persona fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, no hay nada que te pueda tocar. No hay nada que pueda interferir en lo que Dios va a hacer contigo, a menos que Dios dé permiso a que así sea. O a menos que eso no sea su voluntad. Si estás orando por algo, es importante que eso esté acorde a la voluntad de Dios. Porque si está acorde a su voluntad, eso se va a cumplir. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando no es acorde a su voluntad. Entonces, pienso yo que este tema de oraciones contrarias es un tema que a veces le damos mucho poder y mucha validez en el pueblo de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque a veces le tenemos más miedo, más temor a aquellas oraciones que pueden hacer otras personas en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pero ahí lo que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué confianza tenemos en Dios? ¿Creemos realmente que Dios es más poderoso que aquellas personas que pueden hacer oraciones en tu contra? ¿Por qué vamos a tener miedo si ya Dios dijo algo y lo que Él dijo se va a cumplir, si es su voluntad y si nosotros estamos siendo fieles a Él? Vemos en el caso de los espías que los dos que fueron fieles, la voluntad de Dios se cumplió en sus vidas. Aquellos que no fueron fieles, la voluntad de Dios no se cumplió. Se cumplió en el pueblo, pero se atrasó a causa de la duda, a causa de la infidelidad de esos otros 10 testigos. Entonces, los 10 espías, mejor dicho, entonces debemos confiar en Dios en todo tiempo.
No demos más poder a una oración contraria que el poder que tiene, que prácticamente es un poder nulo. Porque si es la voluntad de Dios, el único poder, el único que define si eso se cumple o no, eres tú a través de tu obediencia, tu fidelidad y tu confianza en Dios. ¿Qué opinas tú acerca de esto? La verdad, quise compartir porque como que había escuchado mucho acerca de esto, personas a mi alrededor, que siempre esto me hacía ruido cuando decían, no, que la oración contraria, cuidado con la oración contraria, y yo como que, o sea, y esto me puso a pensar, busqué en la palabra y esto fue lo que encontré. No tiene poder siempre y cuando tú estés haciendo la voluntad de Dios, porque lo que Dios dijo en tu vida se va a cumplir. Deja tu opinión acerca de esto en los comentarios. ¿Qué opinas tú? Comparte este video con otra persona si piensas que le puede ser de bendición. Suscríbete al canal para estar pendiente de más contenido. Mi nombre es Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después.